Buenos días. Para mí es un auténtico placer y honor estar con todos ustedes para poder compartir información sobre una nueva regulación que no es tan nueva, pero que aún no está de aplicación o que no es de aplicación. Aún. Pero ya veremos que después de un plazo de adaptación se da aplicación a centros hospitalarios también. Quiero agradecer al Observatorio la posibilidad, el haberme invitado a estas jornadas y la posibilidad de compartir con todos ustedes esta información. Esto es un poco lo que vamos a ver. Mi presentación se separa un poco del tema genérico de la mesa, puesto que no versa sobre una respuesta ante una situación de emergencia, sino que más bien versa sobre todas las preparaciones anteriores que hay que hacer para posibilitar después que esa respuesta sea rápida, organizada y eficaz. Como ya decía, se trata de hablar de una nueva regulación que, en principio, no es tan nueva, pero que aún no, pero que será de aplicación para centros hospitalarios en un tiempo temprano. La regulación trata de proteger los materiales nucleares y las fuentes radiactivas, hablando de centros hospitalarios, contra actos malintencionados. No estamos hablando ni de fallos tecnológicos, ni de errores humanos, ni de nada de esto. Estamos hablando de fallos, de ataques voluntarios y malintencionados contra activos que puedan suponer la irradiación indebida o la exposición indebida de las personas, el público o los trabajadores a radiaciones ionizantes. La preocupación nace a partir de los atentados terroristas que se han registrado en la última década. Tras estos atentados, cada vez es mayor la preocupación de que organizaciones terroristas o criminales utilicen material nuclear o radiactivo dentro de sus actos de terrorismo, o bien que estos actos vayan contra estos materiales con objeto de provocar, insisto, la irradiación o la contaminación indebida de personas con material radiactivo o expuesto a radiaciones ionizantes de manera indebida. Toda esta preocupación social ha supuesto grandes movimientos en distintos organismos internacionales, en la comunidad internacional, en organismos reguladores nacionales y ha supuesto la creación, la existencia y el mantenimiento de diferentes iniciativas multilaterales con el objeto único de reforzar lo que conocemos como régimen internacional de protección física de los materiales nucleares, las instalaciones nucleares y otros materiales radiactivos. Los resultados de este movimiento han sido la preparación, la celebración de múltiples instrumentos jurídicos de carácter internacional, como son los que se citan en esta transparencia, la enmienda a la Convención de Protección Física de los Materiales Nucleares del Organismo Internacional de Energía Atómica, el Convenio Internacional para la Represión de Actos de Terrorismo Nuclear y el Código de Conducta para la seguridad física y seguridad tecnológica de las fuentes radiactivas. Todos estos convenios internacionales han sido suscritos por el Estado español y han sido ratificados por el Estado español. Esto significa que, a partir de esos actos de ratificación y de aceptación, o a partir de la adquisición de compromisos políticos para aplicar las disposiciones de estos códigos en la regulación nacional, todas las disposiciones son de carácter vinculante para el Estado español. Una vez más, insistir que el objetivo de esta regulación, en general, es la protección de los materiales nucleares, materiales fisibles, con los cuales se pueden producir energía eléctrica en centrales nucleares, o bien fabricación de combustible nuclear, o bien fuentes radiactivas utilizadas en procesos diagnósticos o de tratamiento en centros hospitalarios,
Protegerlas, decía, contra actos maliciosos, es decir, contra actos malintencionados que personas con diferentes intenciones, motivaciones y capacidades pueden intentar llevar a cabo contra estos materiales, con objeto siempre de provocar daño a la población, con intención terrorista o simplemente criminal. Todos estos actos los clasificamos técnicamente en dos grupos. Actos de sabotaje contra esos materiales o contra las instalaciones con el objeto de provocar daño a la población, o bien actos de robo o retirada no autorizada para la utilización ulterior de estos materiales en dichos actos de emisión o de liberación incontrolada de actividad o de radiactividad a la población. ¿Cómo se desarrolla a nivel nacional el ámbito normativo para implantar todas las disposiciones de aquellos códigos internacionales que hemos dicho antes en el marco jurídico nacional? Y se publica el Real Decreto 1308-2011 de 26 de septiembre sobre protección física de las instalaciones y de los materiales nucleares y de las fuentes radiactivas. Y ahí es por lo que los centros hospitalarios se van a ver alcanzados por las disposiciones establecidas en este Real Decreto. Estas disposiciones, necesariamente, a nivel de Real Decreto, son disposiciones muy generales, que quizás no permitan a los profesionales de seguridad aplicar lo requerido en este Real Decreto en sus instalaciones, es decir, en sus centros hospitalarios. Reconociendo este hecho, el propio Real Decreto asume la necesidad de emisión o de publicación por parte del Consejo de Seguridad Nuclear de una instrucción de seguridad acerca de los requisitos aplicables a la protección física de fuentes radiactivas, que aún no ha sido publicada. El objetivo del Real Decreto, por tanto, es proporcionar protección contra el robo de fuentes, proporcionar protección contra el sabotaje radiológico de las fuentes, garantizar medidas para la recuperación de las fuentes una vez perdidas o robadas y mitigar las consecuencias de un sabotaje radiológico, que ahí es la parte en la que entraría la planificación y respuesta a emergencias, que es de lo que trata esta mesa. El Real Decreto establece unas responsabilidades para los propietarios o para los usuarios o almacenadores de fuentes radiactivas peligrosas. Luego veremos lo que es peligrosas. Este Real Decreto establece responsabilidades para estos titulares, que de acuerdo con el Reglamento de Instalaciones Nucleares y Radiactivas, son los titulares de autorizaciones de funcionamiento de instalación radiactiva. Como sabéis, todos los hospitales que tienen fuentes radiactivas deben de tener una autorización de funcionamiento de una instalación radiactiva que normalmente es de segunda categoría. No confundir la categoría de la instalación con la categoría de la fuente que tiene, que son diferentes. Al mismo tiempo, es responsable de aplicar unas medidas de protección, control y vigilancia que también se describen de manera general en el Real Decreto. Hemos hablado de fuentes radiactivas de categoría 1, 2 y 3. A la hora de proteger un activo, en este caso una fuente radiactiva, es necesario determinar las consecuencias asociadas a su pérdida o destrucción. En este caso, estas consecuencias están asociadas con la peligrosidad de cada fuente y, de acuerdo con un procedimiento que se describe en un anexo del Real Decreto, las fuentes se clasifican en 5 categorías excluyentes, de forma que las fuentes más peligrosas son las de categoría 1, las menos peligrosas son las de categoría 5. Y se hace una primera clasificación simplemente en función de la práctica en las que se utiliza la fuente. En esta tabla me he permitido marcar en negrita aquellas fuentes radiactivas que son de uso hospitalario, bien para diagnósticos, bien para tratamientos.
Por tanto, el Real Decreto establece obligaciones en materia de protección física para fuentes de categoría 1, 2 y 3, puesto que los centros hospitalarios utilizan estas fuentes normalmente en radioterapia, teleterapia, braquiterapia, irradiación de sangre, etcétera, etcétera, los centros hospitalarios se verán afectados por esta regulación. Todos aquellos hospitales que tengan fuentes radiactivas de categoría 1, 2 o 3 necesariamente deben de preparar o deben de diseñar, mantener un sistema de seguridad física para esas fuentes. Un sistema de seguridad física que, insisto, debe proteger la fuente contra el robo. ¿Qué es lo que está pasando? No entiendo nada. Hola, como estáis viendo, tenemos un problema técnico que no sabemos a qué se debe porque no es el aire, aunque creáis que sí, al parecer. Vamos a hacer una cosa mientras tanto para solventar. Por favor, pasaros todos hacia adelante porque el ruido está justo detrás. Soy buenísimo. Un aplauso. Soy un genio. Soy un genio. O sea, no, lo hay que reconocer. No sé lo que sería. Gracias. Podéis continuar. Perdona, Pedro. Yo no soy un genio, así que me he perdido. Me he perdido, no sé dónde iba. Ah, obligaciones, sí. Bueno, en cualquier caso, los centros hospitalarios que posean fuentes radiactivas clasificadas en las categorías 1, 2 y 3 tendrán que establecer un sistema de protección física contra el robo o la retirada no autorizada de esas fuentes. Ese sistema de seguridad física debe estar descrito en un documento oficial que se denomina Plan de Seguridad Física, que simplemente debe describir las medidas organizativas, técnicas, administrativas y de gestión que soportan todos los principios básicos de ese plan en la protección de la fuente. Este plan de protección física será exigido y formará parte de la documentación de la autorización de funcionamiento de la instalación radiactiva correspondiente del centro hospitalario. Aquellos hospitales que ahora mismo no están, esta normativa no es de aplicación porque todavía no ha entrado en vigor, no tienen, en principio no tienen por qué tener este plan de seguridad física para proteger fuentes radiactivas, pero una vez entre en vigor deberán de disponer de él y deberán actualizar sus autorizaciones de funcionamiento como instalación radiactiva mediante la presentación de este plan al Ministerio de Industria, como se presenta la documentación normalmente para obtener este tipo de autorizaciones. Este plan será informado por el Consejo de Seguridad Nuclear y por el Ministerio de Interior y, si no hubiera ningún problema, entrará a formar parte de la autorización y será de obligado cumplimiento para el titular de la instalación radiactiva. Ahora ha dejado de funcionar también esto. A ver. Ah, perdón. Perdón, cuéntame esto. ¿Qué medidas en concreto hay que establecer para proteger estas fuentes en las instalaciones en las que se están utilizando, almacenando o manipulando? En principio, los titulares de estas instalaciones tienen que definir un responsable directo de garantizar la protección física de estas fuentes. También el propio Real Decreto dice que el Ministerio de Interior, en colaboración con el Consejo de Seguridad Nuclear, determinará cuál de estos titulares deben crear un departamento de seguridad para la protección de estas fuentes. En caso de que deban crear un departamento de seguridad, deberán estar liderado por un director de seguridad habilitado por el Ministerio de Interior.
Me congratulo al saber que hay muchos centros hospitalarios que ya tienen esos departamentos de seguridad constituidos, que ya están dirigidos por directores de seguridad habilitados por el Ministerio del Interior, con lo cual gran parte del trabajo está hecho y no me cabe duda que, viendo las conversaciones de ayer y lo poco que he visto, la profesionalidad de estos profesionales es muy elevada y harán todo lo posible para garantizar la protección eficaz de estas fuentes. Pero solo con un departamento de seguridad es necesario indicar qué medidas hay que aplicar, puesto que es muy difícil la prescripción de una serie de medidas sin conocer las condiciones operacionales de cada hospital, incluso de cada unidad dentro de un hospital. El Real Decreto se limita a establecer unos objetivos claros de protección. Para fuentes de categoría 1, el objetivo es evitar, dentro de lo razonablemente posible, la retirada de una fuente radiactiva del centro hospitalario. Eso supone una reacción inmediata frente a un adversario. Esta reacción inmediata necesariamente puede ser iniciada por un vigilante de seguridad privado, pero tiene que ser completada con fuerzas y cuerpos de seguridad, bien del Estado o de la comunidad autónoma en su caso. Con lo cual exige una gran coordinación que no se puede realizar en el momento en que ocurra el incidente, sino mucho antes. Conversaciones previas con comisaría de policía, conversaciones previas con la comisaría de policía autonómica correspondiente, etcétera. Para la categoría 2, el objetivo de protección es algo menor. Consiste en minimizar la probabilidad de retirada de una fuente radiactiva sin autorización. Minimizar significa que la fuente se puede retirar, pero hay que adoptar todas las acciones necesarias para permitir su pronta recuperación. Con lo cual es necesaria una notificación temprana a las autoridades y una acción temprana de estas autoridades para la recuperación de la fuente. Y por último, para la categoría 3, es reducir la probabilidad, no minimizarla, sino solo reducirla. Asumimos que una fuente de categoría 3 se puede retirar de un centro hospitalario. Existe un tiempo para recuperar, pero hay que recuperarlo lo antes posible. Solo con esto es muy difícil establecer un sistema de seguridad física. Lo reconocemos. Es necesario establecer una serie de requisitos de seguridad. Estos requisitos son los que se describen en la instrucción de seguridad que emitirá el Consejo de Seguridad Nuclear. Y a partir de la publicación de esa instrucción de seguridad, los titulares tendrán 18 meses para implantar esos requisitos. Y ahí es cuando se da de plena aplicación a centros hospitalarios. 18 meses después de la emisión de esta instrucción. Prevemos la publicación de la instrucción en 2013. Llevamos 3 o 4 años en su elaboración. Quiere decir que estamos pensando muchas circunstancias diferentes y muchas situaciones operativas diferentes. Pensar que no solo se refiere a centros hospitalarios, sino a centros industriales, a múltiples actividades, no solo en medicina, sino también en la industria, en docencia, en agricultura, etc. Establece los criterios a cumplir para los objetivos de protección de la fuente, un enfoque gradual al riesgo, estableciendo diferentes medidas para cada categoría de fuente, toma en consideración las medidas existentes de seguridad tecnológica que puedan ser coadyuvantes a la seguridad física de la fuente, considera diferentes horarios y turnos de trabajo cuando un sistema de detección tiene que ser activado, por ejemplo, cuando una sala de tratamiento no está atendida por personal sanitario. Y considera también situaciones especiales de operación, tales como cambios de fuente, transportes, etcétera. En definitivas cuentas, lo que establece son criterios necesarios para alcanzar cada uno de los objetivos de protección en sistemas de detección de intrusión, sistemas de evaluación de alarmas generadas por estos sistemas de detección de intrusión, medidas de retardo del adversario en la consecución de su objetivo y medidas para garantizar una respuesta rápida y eficaz para la neutralización del adversario antes de la retirada de la fuente. Iniciada por las propias
fuerzas de seguridad privada del hospital, con una notificación inmediata a la autoridad y después con una acción coordinada dirigida por esta autoridad de ambas fuerzas, las exteriores e interiores. Todo ello alineado con unas ciertas medidas de disuasión para minimizar el interés de los adversarios en el ataque a las fuerzas. Como conclusión, es necesario establecer una nueva regulación de protección física de fuentes radiactivas en todos sus campos de aplicación. Por ello, y para responder no solo a la preocupación creciente en seguridad en la sociedad española, sino también para cumplir con los compromisos internacionales adquiridos por el Estado español, se emite el Real Decreto 1308/2011. Después de este Real Decreto, que ya está publicado, el Consejo emitirá una instrucción de seguridad que reúne los criterios de protección física que se deben aplicar a las fuentes radiactivas en sus diferentes ámbitos de aplicación. Y, por último, la instrucción reúne una serie de criterios de protección física para cumplir los objetivos de protección incluidos en el Real Decreto. Muchas gracias, quedo a su disposición para cualquier pregunta en relación a esto.